La gestión ambiental es el conjunto de operaciones técnicas y actividades gerenciales que tienen como objetivo asegurar que el proyecto o actividad opere dentro de las normas legales, técnicas y ambientales exigidas, minimizando los efectos e impactos ambientales negativos. Asimismo, atienda otros objetivos empresariales como mantener una buena relación con la comunidad. La gestión ambiental casi siempre nos va a responder cómo hay que hacer, cómo hay que actuar frente al desarrollo sostenible. Eso es lo más importante, porque el desarrollo sostenible es para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico de la creciente población, el uso racional de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, abarca un concepto integrador superior a lo que es el manejo ambiental. De esta forma, no solo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores que terminan mediando la implementación por las buenas o por las malas. Vamos a tratar este tema sobre el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Nuestro país nuestro país, el Perú, creó su ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental con la ley número 28245. A continuación, vamos a ver qué es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el conjunto de políticas, de principios, de normas, de procedimientos técnicos e instrumentos mediante el cual se organizan las funciones y competencias ambientales de las entidades públicas para permitir la implementación de la Política Nacional del Ambiente. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en su artículo 1, nos dice sobre el objeto de esta ley, ¿no? Que nos dice que con este artículo nos invoca a asegurar la mayor eficacia del cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas, fortalecer los mecanismos de transsectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le corresponde al Consejo Nacional del Ambiente, en ese tiempo el CONAN, y a las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales, a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se eviten el ejercicio de ellas y superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos y conflictos, ¿no? Entonces, el objetivo de la ley nos dice el cumplimiento eficaz de los objetivos ambientales en las entidades públicas, el fortalecimiento de los mecanismos de transsectorialidad en la gestión ambiental y las diversas funciones de los diferentes sectores del Estado. En el artículo 2 del Sistema Nacional de Gestión Ambiental nos dice sobre las instituciones estatales, ¿no? Que son órganos y oficinas de los distintos ministerios públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales, así como por los sistemas regionales y locales de la gestión ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil. Asimismo, también nos indica sobre el ejercicio de las funciones ambientales a cargo de las entidades públicas. En este Sistema Nacional de Gestión Ambiental tenemos acá como entidad rectora el MINAM. Luego tenemos el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. En el artículo 3 de la finalidad del sistema, que tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar para la aplicación en las políticas, en los planes, en los programas y acciones. Hemos hablado sobre la ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Como todos sabemos, toda ley debe de tener un reglamento, ¿no? Es así que se aprueba mediante Decreto Supremo número 008/2005, el reglamento de la Ley 28245. Vamos a desarrollar los artículos más importantes. En el artículo, este reglamento se basa principalmente en el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, que establece que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Este reglamento está constituido o consta de 4 títulos, 14 capítulos, 7 secciones, 89 artículos y 2 disposiciones finales y un anexo. Primeramente, vamos a tratar sobre las políticas ambientales, que en su artículo 4 se refiere al objetivo de la Política Nacional Ambiental, que principalmente nos dice que es el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas mediante la protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, garantizando la existencia de los ecosistemas viables y funcionales en el largo plazo. Acá tenemos los principios de la gestión ambiental. La gestión ambiental se basa en estos 15 principios, que solamente los vamos a nombrar porque en la presentación no está bien, no se ve claro, ¿no? Tenemos el principio de la obligatoriedad en el cumplimiento de la política ambiental, tenemos la articulación en el ejercicio de las funciones públicas, la coherencia orientada a eliminar y evitar superposiciones, omisiones o duplicidades, la descentralización y desconcentración de capacidades y funciones ambientales, la simplificación administrativa, la garantía del derecho de información ambiental, y asimismo, otro de los principios es la promoción y apoyo de las iniciativas voluntarias dirigidas a la prevención de la contaminación. Otro es la promoción de mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos ambientales, la priorización de mecanismos e instrumentos de prevención y producción limpia, la aplicación del criterio de precaución, la inversión nacional y extranjera, la complementariedad entre los instrumentos de incentivo y sanción, la permanencia, continuidad y transparencia de las acciones de fiscalización y, por último, la articulación del crecimiento económico. Estos son los 15 principios en los cuales se basa la gestión ambiental. En el título 4 de los instrumentos de gestión ambiental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se enmarcan 11 capítulos. Vamos a tocar los más importantes. Tenemos en el capítulo 1, en lo que se refiere al artículo 51, que indica sobre los instrumentos de gestión ambiental, que estos son mecanismos diseñados para posibilitar la ejecución de la política ambiental, y estos pueden ser instrumentos de planificación, pueden ser preventivos, pueden ser de control, instrumentos de corrección, instrumentos financieros o instrumentos de información. En el capítulo 3 tenemos el ordenamiento ambiental del territorio, que en su artículo 53 nos indica sobre la planificación y el ordenamiento territorial, el cual es el uso del territorio en proceso de anticipación, ¿no? Porque normalmente en nuestro país sucede que primero se instalan las áreas de viviendas y ya después se hace el ordenamiento territorial, si es que es posible. Entonces, por eso nos dice que en un proceso de anticipación y toma de decisiones relacionadas con las acciones futuras en el territorio, el cual incluye instrumentos de criterio y aspectos para el ordenamiento ambiental. Asimismo, este instrumento es parte de una política de ordenamiento territorial que tiene un proceso técnico y político. La asignación de usos se basa en la evaluación de potencialidades y limitaciones del territorio, utilizando, entre otros criterios,
por ejemplo, los criterios físicos, biológicos, ambientales, sociales, económicos y culturales, mediante el proceso de zonificación ecológica y económica. Dichos instrumentos constituyen procesos dinámicos y flexibles, y estos están sujetos a la política nacional ambiental. Nuestra Municipalidad Provincial de Cusco actualmente tiene un proyecto que está en la fase de revisión y de consulta con las diferentes instituciones, denominado Mejoramiento y Recuperación de las Condiciones de Habitabilidad Urbana en 41 zonas de reglamentación especial de la provincia de Cusco, distrito de Cusco, provincia de Cusco. El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones de habitabilidad urbana, redactar el plan específico y procurar el mejor desarrollo urbano para el sector, en compromiso con los involucrados. Tenemos las siguientes zonas, ¿no? La zona de reglamentación especial, que se ubica en el sector de Portales Ticatica y Javier Pérez de Cuellar. Otra zona de reglamentación especial es el sector Guasaguara, Quebrada de Luis Huayco. El otro se ubica en el sector Camino Inca, el sector Torrechayo, Picchu Alto y Picchu San Isidro. En Santiago tenemos el sector Zaframayo, Virgen Concepción, San Valentín, y otra zona de reglamentación especial son las Américas, Huancarqui, Villa Amanecer, Cuichuiro, que se ubica en Choco. Estas zonas de reglamentación especial tienen que tener una caracterización, ¿no? En las cuales se tiene que considerar que pueden ser un patrimonio natural, que por su conformación ambiental o natural, por su diversidad biológica, su cobertura vegetal, su caracterización hidrogeográfica, el estado actual de las condiciones ambientales en las que se encuentran, con la finalidad de hacer propuestas de protección en lo que respecta a la conservación ecológica, que también se considera que puede ser una zona de protección con un recurso hídrico importante, y otras propuestas estructurales. En el capítulo 4 tenemos los instrumentos de evaluación de impacto ambiental, de adecuación ambiental y de tratamiento de pasivos. El artículo 57 nos habla del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Todo proyecto de inversión público o privado que implique actividades construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos significativos están sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, denominado CIA. Mediante esta ley se desarrollan los componentes del CIA. En este capítulo, en el cual se refiere a los estudios de impacto ambiental, que es un instrumento para la evaluación técnico, objetivo y de carácter pluriinterdisciplinario, que realiza para predecir y gestionar los impactos ambientales que pueden derivarse de un proyecto, actividad o decisión política, permitiendo la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. En estos estudios, los factores más relevantes para evaluar son aire, agua, suelos, vegetación, flora, fauna, paisaje, recursos naturales en sí, así como los aspectos socioculturales y económicos. Para lo cual, para iniciar este estudio, se debe de realizar un inventario, el check inventario. Asimismo, también se utilizan las matrices para la valoración y la identificación de los impactos ambientales. Las matrices que normalmente se utilizan son las matrices de Leopold y la matriz de Conesa.
Asimismo, también tenemos diferentes categorías de estudios de impacto ambiental, como son, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental preliminar, que normalmente esto está basado en información secundaria o bibliográfica. Asimismo, tenemos los estudios de impacto ambiental, los detallados, los semidetallados y las DIAs, ¿no? Que son de categoría 1. Las DIAs de categoría 1 son para impactos leves. El estudio de impacto ambiental semidetallado es para impactos ambientales moderados y el estudio de impacto ambiental detallado es para, de la categoría 3, es para impactos de carácter significativo o alto. También, o sea, dentro de este artículo que nos habla sobre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, también tenemos los estudios de línea base o diagnóstico, ¿no? Que son estudios altamente especializados. Por ejemplo, cuando nos piden el servicio para hacer este estudio línea base en una carretera, para la construcción de una carretera, el estudio es altamente especializado porque se tiene que convocar a especialistas, por ejemplo, o subespecialistas, por ejemplo, a herpetólogos, a ornitólogos, especialistas en fauna silvestre. O sea, es un estudio bastante amplio, en este caso, para proyectos de carretera. Respecto a la evaluación ambiental, tenemos también, o sea, los estudios de impacto ambiental que están comprendidos en el CIA son 3, ¿verdad? La DIA, el estudio de impacto ambiental semidetallado y el detallado. Estos están comprendidos en el CIA. También se denominan estudios de impacto ambiental preventivos, porque estos se elaboran cuando ya se tiene el expediente técnico aprobado, pero aún no se cuenta, no es para un proyecto que está en curso, que está en funcionamiento, como es el caso de los instrumentos de gestión ambiental correctivos. Ahí entra el PAMA, ¿no? El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, PAMA, que es para proyectos que están en curso, que están en funcionamiento. Y estos no están comprendidos dentro del CIA. Sin embargo, tienen que cumplir con todos los requisitos del reglamento del CIA. En el artículo 59 tenemos los componentes de la evaluación del impacto ambiental, del cual ya les he hablado, de los programas de adecuación ambiental, como son los PAMAs, los cuales tenemos bastante experiencia en este tipo de proyectos, por ejemplo, proyectos que están en curso, por ejemplo, la actividad turística, que ya son proyectos que están funcionando. Nosotros elaboramos estos PAMAs, los cuales, dependiendo de la infraestructura, de la capacidad, de la actividad en curso, pues requiere de muchos instrumentos, ¿no? Y componentes de gestión ambiental. Por ejemplo, les voy a compartir un PAMA realizado para el Hotel de la Isla Esteves, que se ubica en Puno. El Hotel Isla Esteves está ubicado en una zona de amortiguamiento. El Hotel Isla Esteves hace uso de agua subterránea. El Hotel Isla Esteves se ubica en un área marítima o lacustre. Asimismo, como está en zona de amortiguamiento, tiene que ver con CERNAM, ¿no? Entonces, para lo cual nosotros necesitamos tener las opiniones técnicas favorables del CERNAM, necesitamos tener una opinión técnica del ICAPI,
de la Dirección de Capitanía, necesitamos tener la opinión técnica de la ANA y finalmente la opinión técnica del MINCETUR, que es al sector al que pertenece esta actividad, ¿no? Entonces, este estudio muchas veces puede durar hasta 2 años, porque una vez finalizado el expediente, tiene que ir en consulta y en evaluación con estos diferentes sectores, los cuales se toman su tiempo. Y por eso es que algunas veces nos ha demorado hasta 2 años para obtener la certificación ambiental. También tenemos otro tipo de estudios, ¿no? Los planes de cierre de actividades, los planes de descontaminación y el tratamiento de los pasivos ambientales, ¿no? Y bueno, qué mejor ejemplo del que tenemos en Madre de Dios, ¿no? En el cual solamente, bueno, ahí tenemos la minería informal e ilegal, la cual destruye la naturaleza. Y tal vez esta zona de Madre de Dios es una de las más devastadas por este tipo de minería. O sea, se contabiliza algo de 2.700 hectáreas que suman a más de 160.000 que han sido afectadas en esta región en los últimos 15 años. Sin embargo, acá no hay planes de descontaminación, no hay planes de deforestación, o sea, no existe nada. O sea, realmente lo que pasa en Madre de Dios es terrible. Ahí deberían de elaborarse estos proyectos de planes de descontaminación y también los planes de cierre de actividades en caso hubiera una minería formal y legal. Pero como no la hay, entonces solamente se destruye y se devasta la selva. El tema de gestión de residuos sólidos y líquidos en los estudios de impacto ambiental son muy importantes. Tal vez dentro de todos los componentes que tiene el estudio de impacto ambiental, a lo que mayor interés se le da es a la gestión de residuos sólidos y líquidos. Respecto a la gestión de residuos sólidos, nosotros, bueno, como la ley lo indica, tenemos la gestión integral de residuos sólidos que ha sido aprobada mediante decreto legislativo 1278 del 2017, la cual aprueba el reglamento que en su artículo 2 nos dice que la gestión integral de los residuos sólidos en el país tiene como primera finalidad la prevención, minimización de la generación de residuos sólidos en el origen, frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre los cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre las alternativas, siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente, ¿no? A ver, ¿cómo lo explicamos esto? La gestión, nosotros para dar cumplimiento a esto en una determinada actividad de un proyecto, pues debemos de incentivar a la actividad, ya sea un proyecto que se va a ejecutar o un proyecto que ya está en funcionamiento, incentivar la gestión integral de los residuos sólidos mediante un programa de gestión de residuos sólidos. Este programa también se incluye la educación, o sea, las capacitaciones al personal o a la población para incentivar cómo debe de gestionar sus residuos sólidos, ¿no? Cuando acá en este artículo nos dice que la primera finalidad es la prevención o minimización, ¿qué quiere decir con eso? O sea, prevenir, no quiero generar residuos sólidos, no quiero. O finalmente quiero minimizar. Y el ejemplo que siempre les pongo, ¿cómo preveo de no generar un residuo sólido? Por ejemplo, si quiero yo comer unas galletas porque tengo hambre, entonces
la elección, si tengo conciencia de prevención y reducción o minimización de residuos sólidos, me va a decir que en vez de comer un paquete de galletas que me va a generar un papel metálico que no tiene reutilización, voy a preferir comprarme un pan, porque el pan no me va a generar ningún tipo de residuo sólido. Entonces, ese pequeño ejemplo y bastante simple nos hace pensar o tomar conciencia de que en lo mínimo debemos de prevenir la generación de residuos sólidos, minimizar, reducir la generación de residuos sólidos. Si yo quiero comprar un paquete, necesito papel higiénico, en vez de comprar uno por uno, que me va a venir el papel higiénico con plástico, pues procuro comprar en lo posible que no esté empaquetado en bolsas de plástico. Así voy a prever la generación de más plásticos. Entonces, asimismo, si empiezo a generar residuos sólidos, dice que debo de segregar los residuos sólidos. Y nosotros, desde donde estemos, desde nuestras casas, nuestros hogares, debemos de aplicar esta gestión integral de residuos sólidos desde nuestra casa. Y no que generalmente pensamos y decimos, ¿para qué vamos a segregar? Si cuando viene el carro, el recolector de residuos sólidos, pues lo va a juntar en una sola y se lo va a llevar. Y de nada sirve mi esfuerzo. Pero no es así. O sea, desde nuestra casa, como un ejemplo bastante sencillo. En mi casa genero residuos orgánicos y genero residuos inorgánicos. En los residuos orgánicos voy a tener una bolsa especial para residuos orgánicos crudos, no cocinados, crudos, los cuales pueden disponerse, si tengo jardines o si tengo chacras, los puedo llevar, ahí los entierro y que posteriormente solito se va a convertir en un compost o mejorador de suelos. Respecto a los residuos sólidos inorgánicos, puedo clasificar en papeles, en botellas PET, puedo clasificar en pilas, en RAE, en papel metálico de los envases y otro tipo de papel plastificado que lo separamos. Para separar, por ejemplo, elaboramos las botellas o los ladrillos ecológicos, que son las botellas descartables en los cuales nosotros podemos poner ahí residuos, por ejemplo, el papel caliente o las facturas que nos dan, ¿no? El papel caliente, le dicen termopapel, que es altamente tóxico. Esos no se pueden juntar con un papel normal, que realmente lo es. Entonces, se coloca en la botella este tipo de papeles calientes o los residuos. Luego, también los papeles metálicos, las envolturas de fideos, las envolturas de galletas, las envolturas de diferentes productos comestibles o no comestibles y otros. Se pone ahí. Entonces eso va a resultar siendo un ladrillo ecológico, los cuales son destinados, hay una institución aquí en Cusco que los recolecta, ¿no? Ahora, ¿qué otro tipo de residuos tenemos? Papeles. Ponemos en una bolsa los papeles, todos los papeles, cartones, los rollos del papel higiénico son cartones, pero todo esta segregación tiene que ser limpia. O sea, estos residuos sólidos o basura que le decimos, tiene que ser limpia. Si lo ensuciamos, el papel ya no sirve. No puede tiene que ser limpio. Las hojas que utilizo, pero limpias. No las puedo manchar con otro tipo de residuos, con grasas. Tiene que estar limpio. Entonces me contacto con un reciclador de papel, le llamo y se lleva, y es más, hasta nos pagan. Entonces, de tal forma que los residuos sólidos que van a ir a destino final, es decir, que ya no tienen ningún tipo de reuso ni de reciclaje, que no sirven ya para nada, va a ser mínima, va a ser mínima.
Ahora, si nosotros, bueno, no podemos llamar a los recicladores formales que hay, pero mínimamente entreguemos estos residuos sólidos, sí, al carro recolector, sí, entreguémoslo a ellos, pero así, de esa forma, de forma segregada, limpia. Ellos lo llevarán, bueno, nosotros acá tenemos el botadero controlado de Jaquira, pues lo llevan ahí. Ahí hay gente que trabaja en los residuos sólidos. Entonces, a ellos les estamos facilitando de que no se contaminen. Les estamos dando los residuos. Mira, acá te tengo una bolsa de botellas PET, listita para que tú lo lleves y lo comercialices. Tenemos acá una bolsa de papel limpio, papel, cartón limpio, igualmente para que tú lo comercialices. Tenemos acá las botellas o los ladrillos ecológicos igualmente. En una botella, todo lo que son pilas y lo que son los productos RAE, que son los residuos eléctricos y electrónicos, pues sí tenemos un programa en la municipalidad provincial, tenemos un programa y ellos vienen y lo recogen, todo lo que es RAE. Entonces, no está tan lejos de que nosotros podamos aplicar esta gestión integral de los residuos sólidos desde nuestra casa, Y así evitaríamos todo lo que trae, porque en el Cusco generamos, no sé, algo de 300 toneladas de residuos sólidos diarios, que se van al pobre botadero de Jaquira, que ya no tiene capacidad. Eso está terrible, que finalmente por mucho que se esté reacondicionando, igual está habiendo filtración de lixiviados que contaminan. Tenemos ríos y riachuelos que están siendo contaminados. Y no solamente los ríos y riachuelos, también los acuíferos. O sea, tomemos conciencia desde donde estamos, desde donde estemos. Eso mismo les decimos a las entidades o proyectos con los que trabajamos. Cuando, no, por ejemplo, en un proyecto X, ¿no? Un proyecto que se está construyendo, ¿Cómo hacemos de que los obreros, el personal técnico, ingenieros, todos ellos tomen conciencia de lo que es la gestión integral de residuos sólidos? En un proyecto X de construcción, todas las mañanas se les habla, se les hace tomar conciencia de lo que es la generación de residuos sólidos, ¿no? Desde que les decimos, ¿sabes qué? Para tu fiambre, para ir a tu frente de trabajo, tú no vas a comprarte galletas. Es más, prohibido traer galletas. Te traes pan, tamales o lo que quieras. Y te traes, para beber, pues te traes tu toma líquido, toma todo, creo que es, ¿no? O sea, para que no estés comprando gaseosas y generando botellas PET. Se les indica eso. Y no como una sugerencia, sino como una orden para evitar la generación de residuos sólidos. Entonces ellos van a sus frentes de trabajo y sí pueden generar residuos sólidos orgánicos, como por ejemplo cáscaras de frutas, que les damos ahí bolsas biodegradables para que coloquen ahí. Y aparte, se llevan saquillos para colocar los restos de la construcción, de la obra que están construyendo. Entonces, van a la obra y todas las tardes lo traen al almacén. Tenemos un almacén central, pues ahí ya tenemos ahí los cilindros donde se segregan los residuos sólidos, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, desde donde estemos, en el trabajo que estemos, en la actividad que estemos, nos tenemos que meter acá bien adentro que debemos de gestionar nuestros residuos sólidos. Debemos de gestionar, porque no podemos generar residuos sólidos irresponsablemente. No lo podemos hacer. Porque no se trata, yo me compro una galleta y lo boto el empaque metálico que no tiene reutilización y entonces, ¿qué? Soy irresponsable, ¿no es cierto? Estoy generando residuos sólidos. Entonces, desde donde estemos, como les vuelvo a repetir,